cobertura de lo que, tienen invertido. Por ejemplo, un plan de pensiones de largo plazo que tiene una cartera muy importante en un determinado título, pues puede coger y puntualmente vender acciones para hacer una cobertura de esos títulos, aunque no esté vendiendo sus propios títulos, sino que lo haga por venta de calls o por la compra de puts, en este caso, o bien toma prestados de esos títulos que tiene y los vende con el objetivo de comprarlos más abajo. Y después están los cortos, los que yo llamo, bueno, los que se llaman en el mercado naked shorts. Naked shorts son aquellos cortos que no tienen las acciones, no las toman prestadas tampoco, y utilizan el periodo, el decalaje que hay entre la operación y la liquidación para poder de alguna forma comprar esas acciones que han vendido en descubierto y volver esas acciones a ponerlas en la cuenta de tal forma que ni siquiera han tenido que tomar prestadas las acciones, sino que en esos 2 días de decalaje que hay entre la operación y la liquidación, han comprado las acciones en el mercado y las han devuelto. Eso es básicamente lo que ha pasado con Gotham en esta última operación. Gotham lo que ha hecho ha sido utilizar un naked short de tal forma que, aunque haya dicho que estaba corto en 0,56% de la compañía, es muy probable que lo estuviera en esas cantidades o incluso más, y lo que ha hecho es ni siquiera ha tomado prestados los títulos, porque tomar prestados los títulos normalmente tiene un coste, y ese coste pues no tienen por qué asumirlo si en este caso, como digo, son naked shorts. Entonces, a los 2 días, antes de los 2 días, han comprado las acciones y las ponen en su cuenta, con lo cual directamente es como si no las hubieran vendido. Entonces, en este caso utilizan lo que en el argot se llama el periodo de liquidación, que puede ser D+2, es decir, día de la operación o día del trading, que sería el T, +2 o +3, es decir, 2 días después del trading o 2 días, 3 días después del trading. Iberclear normalmente utiliza el D+2, antes era el D+3, realmente ahora mismo no sé si es D+2 o D+3, pero en cualquier caso es un decalaje de al menos 2 días. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña, además ya hemos explicado cómo son los shorts, cómo funcionan y los 3 tipos de shorts que existen. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de la anterior operación que hizo Gotham en el mercado parisino en este caso, y cómo consiguió pues hacer que una compañía que se llama SES Imagotac, que ahora os contaré, ha tenido que cambiar de nombre por la situación tan comprometida en la que le ha dejado Gotham, cómo atacó Gotham a esta SES Imagotac. Bueno, quiero saludar a los que estáis presentes ahora mismo. Parece que se ha acabado. A ver. Perdonad porque parece que se ha acabado. Bueno, vamos a seguirlo grabando. A ver, un momento. Sí, aquí veía gente. Vamos a ver. El caso es que estoy intentando a ver si me deja, pero no me está dejando. Es raro, ¿eh? A ver, ya me había venido haciendo unas cosas raras y me habían mandado una advertencia.
sobre en X de que mi cuenta la iban a bloquear. No entiendo por qué, vamos, tampoco he sido tan agresivo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a seguir grabando por aquí por YouTube y lo voy a avisar aquí. Voy a cortar un momento. Bueno, good morning Vietnam otra vez. Parece mentira, pero la tecnología, habiendo estado desde el año 95 involucrado con ella, no sé qué pasa, que Twitter, que X, o me ha suspendido el espacios o algo así. Pero bueno, en cualquier caso, lo grabamos y lo subimos o bien en Twitter o en YouTube o donde sea. De que sea. Al final de lo que se trata es de hacer el trabajo y lo vemos entre todos cómo resolverlo. Bueno, entonces ya habíamos dicho cuál era el cierre de la semana pasada, la importancia del volumen, la caída de precios que ha tenido y cómo funcionan los cortos y los 3 tipos de cortos que hay en el mercado. Ahora empezábamos a hablar de cómo actuó Gotham contra SES y Magotac, o cómo actuó SES y Magotac y la autoridad francesa en comparación con Grifols en España. Bueno, muy importante. Gotham atacó el día 22 de junio, jueves, en una situación muy similar a la española. Lo anunció el día de antes, hizo unas encuestas y demás en su página, en su cuenta de Twitter. Y el día 22, la AMF, que es el equivalente a la CNMV española, suspendió la cotización de SES y Magotac. No permitió que abriera. En el momento en que se supo que era una compañía francesa y que iba a ser atacada por un corto, dado que AMF consideró que la información que se ofrecía no estaba disponible a todo el público a la vez y de la misma forma, es decir, no existía una sincronía de la información, una simetría de la información en ambos sentidos, entonces suspendió la cotización y no la abrió hasta el día 23, con el anuncio y las respuestas que daba SES y Magotac, la dirección de SES y Magotac, contra las acusaciones de Gotham. Muy importante este dato. Es decir, durante un día, la cotización de la empresa agredida por el informe de cortos se suspendió y no se permitió abrir hasta que el informe ¿cómo se llama? De la empresa agredida, de la empresa SES y Magotac, apareció y fue disponible para todo el mundo. Y además se publicó en la web oficial de AMF, el regulador. Esa es una diferencia abismal, como ha actuado la CNMV en España, tanto en el caso de GoWest como en el caso de Grifols. Bueno, después diréis, bueno, lanzó otro informe Gotham y demás. Efectivamente, Gotham lanzó otro informe el día 7 de julio, que evidentemente, como algunos sabréis, no fue tan duro como se esperaba, pero el daño ya estaba hecho y la cotización que había caído en torno al 40% no se ha logrado recuperar más allá de una caída del 30% en estos momentos. Ha tenido momentos que ha llegado al 23% de diferencia de precio con respecto a la cotización antes del ataque de Gotham, pero se ha quedado en el menos 30% en las últimas cotizaciones. Vamos a ver, ¿cómo ha reaccionado SES y Magotac? SES y Magotac se pudo sentar, estudiar el informe, tomar todos los datos necesarios para poder contrarrestar las falacias y las interpretaciones que hacía el informe, de tal forma que cuando lanzaron la contestación
ya tenía una forma muy definida, contrarrestando cada una de las opiniones, o muchas de las opiniones que de alguna forma Gotham había vertido sobre ellos. Eso además permitió que en la operativa de la apertura ya no estuviéramos en una situación de pánico continua como sucedía el primer día, que es lo que ha pasado en Grifols y también sucedió en GoWex. Y además, de alguna forma ya el management había iniciado las investigaciones de si podía demandar o no podía demandar a Gotham, que como se ha visto, pues no ha sido demandado, por lo tanto, poco sentido tiene eso, ¿no? Pero lo más importante es que la AMF defendió al pequeño inversor, al minoritario, que evidentemente ni sabía por qué caía la acción si hubiera abierto y no se hubiera suspendido, y que evidentemente ante una caída así, como ha pasado con Grifols, pues tú vendes todo lo que tienes porque está cayendo un 65% y no tienes información, ¿de acuerdo? Solo tienen información de Gotham, pues los especialistas en el mercado y aquellos a los que Gotham ha querido avisar antes de lanzar el informe. Entonces, desde nuestro punto de vista, la AMF hizo un buen trabajo porque defendió los intereses del pequeño accionista que no tenía esa información, y la CNMV, pues como veremos ahora, no actuó de la misma forma, ¿vale? Vale, hay otro tema que es muy importante, diferente con respecto a SES Imagotag y Grifols. El informe de SES Imagotag se descargó 50.000 veces, o 50.000 personas vieron la noticia directamente en Twitter, y el informe de Grifols han sido 500.000. Es decir, 10 veces más el informe de Grifols que el informe de SES Imagotag. Sí es verdad que SES Imagotag es una empresa de 2.000 millones de euros y Grifols es una empresa que rondaba antes los 10.000 millones, ¿vale? Pero es evidente que cuantitativamente y cualitativamente el informe de Gotham ha tenido muchísima, 10 veces más repercusión de lo que tuvo el de SES Imagotag. Entonces, se podría decir que por esa razón la CNMV podría pensar que ya lo tiene todo el mundo. No, pero vamos, es que garantizado que una persona, un pequeño accionista, un pensionista que esté en su casa y que ve caer la acción, no sabe por qué está cayendo, porque no tiene acceso a eso. Además es que está en inglés. O sea, no puede ver la información en inglés un español de pequeño accionista. Por lo tanto, la CNMV no puede ni tiene ningún tipo de excusa en no suspender una cotización cuando es atacada por un corto inglés y además con nocturnidad y alevosía. Bien, en el caso de GoWex fue exactamente igual. Vale, ¿cómo ha actuado SES desde entonces? Bueno, pues para empezar, SES ha ido punto por punto diciendo absolutamente lo que estaba mal en el informe de Gotham, pero no solo eso, sino que ha hecho algo que yo he venido diciendo, y es que compran acciones. Es decir, el día 30 de octubre lanzó un programa de recompra de acciones de la misma compañía hasta el 5% del capital, muy importante, hasta el 5% del capital, por un máximo de precio por acción de 250 euros por acción y durante los próximos 18 meses. Estamos hablando de que lanza al mercado una clara señal de que la dirección está comprometida con el proyecto. Personalmente habrán comprado o no, pero la compañía ha decidido comprar el 5% de la cartera para poderla tener en autocartera, es decir, el 5% de las acciones para poderlas tener en autocartera, con un máximo de 250 euros. El precio de SES Imagotag en estos momentos está en 122, es decir, más del doble del precio al que en estos momentos cotiza. Por lo tanto,
como yo he venido diciendo durante esta semana, Grifols lo que tiene que hacer es salir a la palestra y decir que van a comprar todas las acciones que sean posibles, tanto personalmente como directivos, como con la empresa. Y sé que evidentemente Grifols no tiene una posición de caja como para poder comprar, pero sí que puede de alguna forma generar, transmitir, mejor dicho, la información de que va a hacer todo lo posible por adquirir acciones, tanto personalmente los directivos y la familia, como la propia compañía. Entonces, la otra cuestión que es muy importante destacar es que Gotham está actuando de una forma muy similar a la que actuó en GoWex. Tanto en GoWex como en Grifols la CNMV no suspendió y por lo tanto una parte de la operativa con GoWex la cerró en el mismo momento, pero hay que tener en cuenta que en el caso de GoWex el volumen de contratación que se dio en esa semana, porque fueron 4 o 5 días, 2 días que estuvo abierta la cotización, 3 días que estuvo abierta la cotización. A ver, el día 1 estuvo abierta, el día 2, el día 3 se suspendió, bueno, al tercer día se suspendió, se negociaba 2,5 veces el free float de la compañía, de GoWex. Es decir, 2,5 veces las acciones que estaban liberadas y libre de contratación. Es decir, imposible de contratar eso cada día, porque yo tenía el 50% de las acciones y yo no había vendido las acciones como se ha demostrado y se demostrará en el juicio. Por lo tanto, al final de lo que se trata es de que había naked short por todos los lados. Es decir, se estaban vendiendo acciones sin acciones prestadas, es decir, al descubierto, de forma continua. Y si no se suspendía la acción, entonces resulta que todos esos cortos se podían cerrar. Y ahora eso lo explicaré más adelante por cómo yo reaccioné ante esa cuestión. Bueno, en el caso de GoWex, el ataque se realizó el 1 de julio, martes, y fue a las 10:30, que ha habido medios por ahí que han dicho ahora que fue a mediodía. No, fue a las 10:30. Además, había salido un artículo del Financial Times anteriormente a eso, y esto lo contaré más tranquilamente en otro episodio, y eso hacía que en el momento en que abrió la acción ya abrió cayendo, pero además a las 10:30 cuando salió el artículo cayó todavía más, y la CNMV, a pesar de que nosotros le rogamos, BME, Bolsas y Mercados Españoles, que cerrara la cotización, que suspendiera la cotización, no accedió a cerrar la cotización. Entonces, el daño fue dramático. Los pequeños accionistas sufrieron en sus propias carnes una realidad, y es ver caer una acción y, por supuesto, no saber por qué estaba cayendo y vender a unos cortos que se estaban enriqueciendo, como se ha visto en estos momentos. Vamos a dejar muy claro una cosa, y lo digo siempre: el culpable de todo fui yo. No estoy ocultando nada de eso. No estoy echando las culpas a otros. No. Lo que estoy diciendo es que hay gente que hizo mal su trabajo y hay gente que ha hecho bien su trabajo. La AMF ha hecho bien su trabajo y ahora vamos a insistir en eso, porque en el caso de GoWex también la AMF actuó y actuó bien. Bueno, pues a las 10:30 empezamos a llamar a BME para que parara la cotización, para que suspendiera la cotización, y no consintió. Es más, el miércoles en Francia conseguimos que en Francia el AMF suspendiera la cotización el miércoles, y además allí nos dejaron presentar la primera alegación después de la que nosotros después de la que Gotham había hecho. Es decir, nos permitieron presentar nuestras alegaciones a las dudas que había sembrado Gotham antes en Alternex,
en Francia, donde estaba cotizado también GoWest, que en España. El día 2 de julio, miércoles, se suspendió la cotización en Francia y hasta el jueves día 3 no se consintió suspender la cotización en España. Muy importante. Efectivamente, nosotros sacamos el comunicado antes en Francia porque Francia nos permitió emitir el comunicado antes en Francia que en España. Pero en España, además, no se suspendió hasta que vieron que en Francia ya se había suspendido la acción. Evidentemente, hay una entidad que sí que está protegiendo a los inversores pequeños y hay otra entidad que no lo hace, que es la CNMV en España. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, eso lo hablaremos más adelante. Bueno, pues al final, el día 3 de julio, jueves, se suspendió la acción en España, cayendo un 60% desde los 19,91 que había cotizado antes del ataque de Gotham a los 7,92. Y durante ese día, la CNMV, toda envalentonada, nos dio 24 horas para emitir un informe a la CNMV explicativo de la situación. 24 horas. Comparado con los 10 días que le ha dado a Grifols. Es sorprendente. Es decir, no suspende la cotización en los dos casos. Solo suspende en el caso de GoWest cuando ya ha suspendido la MF en Francia. Y en lugar de darnos suficiente tiempo para poder explicar todo, nos dieron 24 horas. Yo considero que 24 horas es suficiente, porque de hecho nosotros no teníamos las explicaciones necesarias y yo fui el mismo viernes, 24 horas después del jueves que nos habían dado el ultimátum, a explicar que lo haríamos la semana siguiente. Pero es que estamos hablando de que en el caso de Grifols las cosas se supone que están bien. Entonces, si están bien, la respuesta tiene que ser prácticamente inmediata. 24 horas, no 10 días. ¿Me explico? Es decir, es contradictorio o por lo menos es incongruente la actuación en un caso o en otro. Bueno, no cabe duda que el género humano es volátil en función de las situaciones, de las presiones y de los momentos. Y no cabe duda que la CNMV es humana como cualquier otro. Pero la clave aquí está cuáles son los incentivos de AMF, que ha sido proteger al accionista minoritario, y cuál es el incentivo de la CNMV. Desde luego al accionista minoritario no lo está protegiendo. Vale, ¿qué ha hecho Gotham esta semana? Yo creo que es importante destacar que Gotham durante esta semana abrió los cortos antes de lanzar el informe, por lo tanto mucha gente dice que eso no es honesto. Yo entiendo que no es honesto realmente, porque lo que está haciendo es decir que la acción vale cero y cierra los cortos antes de que valga cero, pero tampoco es tan deshonesto, porque los analistas de largo y los bancos de inversión, cuando hacen una emisión de un informe, también entran largos antes de lanzar el informe, que es el front running, que se llama, y cuando lanzan el informe cortan y venden parte de su participación con beneficios y utilizan eso para volver a invertir. O sea que realmente, y no cabe duda que Gotham ha vuelto a abrir cortos. O sea que en ese sentido, aunque no aparezcan reflejados en la CNMV, como no aparecieron en su momento los de GoWest y como no aparecen el resto de los cortos que han abierto contra Grifols. Bueno, al final de lo que se trata es de Gotham filtró el análisis antes. Algunos ya hicieron un front-running en Estados Unidos. Yo publiqué que el aftermarket de Estados Unidos de Grifols había sido muy elocuente. Se habían abierto posiciones cortas ya en Estados Unidos. Yo no creo que Gotham haya abierto posiciones cortas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cotiza con un spread
de un euro, no un dólar, un euro, y eso significa que estarían rebajando su precio de entrada en el corto un euro. No les interesa. Ellos tienen que maximizar el beneficio. Por lo tanto, probablemente han entrado cortos el día de antes en España, en Europa, y utilizando el decalaje de 2 días han deshecho gran parte de la posición sin necesidad de tomar prestada los títulos. Eso es en gran parte por lo cual, o por la causa por la que realizan ese corto de esa forma, informan antes al mercado, lanzan el informe y al no suspender la CNMV permite que ellos cierren cortos. Es decir, si en lugar de no suspender la CNMV hubiera suspendido durante un día entero, el decalaje de D+2 se les convierte en D+1. Por lo tanto, lo que habrían vendido en descubierto el día antes de lanzar el informe, lo tendrían que estar recomprando el día de después de abrir, o el día que abren la suspensión, es decir, el día 2. Por lo tanto, tendrían que estar ya pidiendo prestados los títulos y les habría salido mucho más caro y sin duda con mucho más riesgo. Eso, si no queda entendido, por favor, escribidme algunos comentarios en la cuenta de YouTube y lo vamos respondiendo. Entonces, durante la semana se ha ido comportando que al final ha hecho un techo de aproximadamente, a ver, entre los 10 y los 12 euros. Por lo tanto, en 12 euros los cortos se siguen posicionando claramente y desde los 10 euros empiezan a soltar papel de nuevo. Y ha cerrado en cerca de los mínimos, porque en Estados Unidos ha cerrado en 7,01, por lo tanto está muy cerca de los mínimos anteriores. 7,01 dólares, que es aproximadamente unos 7,70, 8,80, 7,80, no llega a los 8 euros, pero que equivaldría por el spread que hemos comentado anteriormente a los 8,10 aproximadamente, que fueron los mínimos que tocó el día del lanzamiento de los cortos. Entonces, estamos hablando de que podríamos ver, hemos visto un doble suelo y podríamos estar en el triple suelo. A efectos de operar, eso es una ventaja para los largos si no abre mañana ya por debajo del cierre del viernes, que eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Sesi Magotak? Perdón, perdón. ¿Qué es lo que tiene que hacer Grifols en estos momentos, a partir de la semana que viene? Evidentemente, antes de los 10 días, insisto, antes de los 10 días, entregar toda la información a la CNMV, dejando claro cuál es la situación de Scraton, cómo se está consolidando tanto los beneficios de las filiales en las que están en interrogación, así como también la deuda. Si tardan más de 10 días, el mercado lo va a penalizar de forma extraordinaria. Ya salió la dirección de Grifols diciendo que harían lo posible. Bueno, estamos en la era digital. Todos los datos están a disposición de un teclado. No estamos hablando de que haya que pedir a la amanuense que baje los libros y poderlo revisar una hoja a hoja. No. Estamos hablando de una búsqueda con su sistema de analytics en el cloud computing, y si no lo tienen, pues que lo fabriquen, pero desde luego tendrían que tenerlo en mucho menos tiempo. En el caso de GoWest, yo convencí a la CNMV de que necesitábamos más tiempo, pero es que no era cierto. Por lo tanto, no cabe duda que en 24 horas, 2 días, 3 días como máximo, y sobre todo pasando un fin de semana, tendría que estar todo, absolutamente todo. Por lo tanto, para mí, si antes del miércoles no han emitido ya un informe claro a la CNMV,
me hace sospechar, claramente. Entonces, más temas que son importantes. A ver, hubo una conference call. En la conference call, en lugar de ir punto por punto con todos los argumentos que tenía Gotham, lo hicieron de una forma tremendamente etérea. Punto número 1. No contestaron a todos los argumentos que tenía Gotham. Aquellos argumentos que eran concretos no se contestaron de forma concreta, dando la cifra exacta prácticamente con céntimos. Y además, en lugar de hacer una conference call todo lo larga que pudiera ser y necesitara ser, resulta que la conference call fue reducida en tiempo y limitada en tiempo. Y además, muy importante, que eso también lo dije, solo limitada a los analistas de ventas. Es decir, a los analistas que hacen el análisis para Grifols como una acción a vender. ¿Me explico? Entonces, es decir, yo digo, Grifols vale 180 y digo que vale esto por estas razones. Por lo tanto, es una acción que se puede comprar por estas condiciones. Entonces, ellos tendrían que haber permitido que pudieran hacer preguntas los analistas de ventas y también los analistas de compra. Es decir, y también los usuarios finales, los inversores minoritarios. Los inversores minoritarios que eran los que más dudas tenían. Por supuesto, si yo ya he convencido a los analistas de ventas de que mi acción vale 18 euros, pues entonces las preguntas que me van a hacer van a ser para salvarse el culo, para intentar de alguna forma llevar el ascua a su sardina y no evidenciar que se han equivocado. En cambio, si tú permites las preguntas también a los short sellers, como Gotham, pues entonces tú estás debatiendo contra el que realmente ha sembrado el pánico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí, fallo garrafal que en la conference call se limitara el tiempo. 2, no se respondieran exactamente a cada una de las preguntas. Y 3, que además se limitara a solo los analistas que estaban interesados en cubrir su culo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, la próxima semana tendrían que además emitir una serie de informaciones que pueden perfectamente llegar a acuerdos durante este fin de semana en el que haya gente que esté dispuesta a comprar más acciones de Grifols porque confían plenamente. Yo en GoWex lo hice, lo intenté, pero y logré algunos, pero consideré que ni siquiera con eso era recomendable hacer un movimiento que pudiera de alguna forma poner otra vez en entredicho y en peligro a los pequeños accionistas. Por eso confesé durante ese fin de semana, porque de esa forma se quedaban pillados los cortos. Eso lo explicaré más tranquilamente ahora, ¿de acuerdo? Porque quiero que quede claro ese tema. Y lo vamos a diferenciar de la parte de Grifols. A ver, yo tengo muy claro una cosa, es Grifols no vale cero, como dice Gotham. Las acciones de Grifols van a caer y van a tener un precio mucho menor del que tenían en su momento, porque los datos que aparecen en el informe de Gotham, en gran parte, Grifols han dicho que son conocidos por el mercado. Y lo que ha ocurrido es que los analistas lo han interpretado mal. Pero eso no quiere decir que vaya a cero, porque por muchas ampliaciones de capital que tengan que hacer, puede llegar a reducirse de forma extraordinaria por la dilución en ese caso, pero también puede suceder que entren los bancos y, por supuesto, hagan un haircut, corte de pelo, que es como se llama en inglés, pero que al final diluya de forma extraordinaria a los accionistas, pero a cero y cerrar y liquidar la compañía no va a llegar. Puede pasar perfectamente como con Abengoa, o puede pasar perfectamente como con Día, o puede pasar, pero a 0,0 no.
acero total como pasó con Gowex, no. Entonces, no es lo mismo que con Gowex. Después, otro tema muy importante, las contestaciones que tiene que hacer Grifols a partir de ahora tienen que ser extraordinariamente contundentes, no pueden ser como han sido de difusas anteriormente. Y además de demostrar que hay inversores que quieren tomar participación en Grifols, lo que tiene que salir es la dirección, es decir, la familia Grifols, y decir que si en los precios de 12 y 14 euros la compañía era una perita en dulce como ellos vendían a los mercados, ahora en 8 es todavía más atractiva y por lo tanto hasta tienen que vender sus casas para comprar acciones de Grifols y demostrarlo y salir demostrando en el mercado que han vendido su casa por comprar acciones de Grifols. Y algunos dirán, no, pero tendrán que diversificar y tendrán que proteger su patrimonio. ¿Pero qué coño? Si todo el patrimonio que tienen es por Grifols. Porque tratar de proteger su patrimonio es lo que han hecho con Scranton. Claramente, lo que han hecho con Scranton es mejorar la posición de la familia sacando parte de los flujos de caja de la vaca lechera a un entorno en el que pues estaba fuera del ámbito de consecución de ingresos de Grifols, claramente. Entonces, a partir de ahí, lo que tienen que hacer es lo contrario de defender su patrimonio o más a favor mío. Es decir, si tan buena compra es Grifols a 8, pues hipotecarse y vender hasta la camisa para poder comprar acciones de Grifols. Es el puñetero negocio que más conocen. Mucho más que el inmobiliario, mucho más que cualquier otro. Yo, en Gowex, aposté todo lo que tenía, hasta mi propia familia, por levantar la acción. Porque además creía fervientemente, incluso durante el fin de semana, que Gowex valía mucho más de lo que estaban diciendo. Y me podréis llamar loco. Bueno, loco. Yo soy el que está aquí. Soy el que soy feliz incluso ante todas estas situaciones. Vale, pues seré loco. Pero yo disfruto de la vida y por supuesto también sé asumir mi responsabilidad. Como he dicho siempre, soy el culpable de que en Gowex pasara lo que pasara, pero también de que de 38 millones, que es como salió cotización, llegara a 2.400 millones. Recordadlo. De la bajada, sí, pero también de la subida. Es decir, todos esos fondos, como Mutua Madrileña, como Banca March, como Santander, BBV y demás, todos esos ganaron mucho dinero con Gowex. Y soy responsable de la subida y también de la bajada. De la subida nadie se acuerda. Ni los que han ganado, ni los que han ganado mucho más de lo que dicen. Pero no importa. No me importa. Porque yo voy hacia el futuro, miro hacia el futuro y sé que las oportunidades surgen, han surgido y surgirán. Y yo soy capaz de aprovecharlas. Entonces, volviendo otra vez y no enrollándonos con el tema de Grifols, de lo que se trata aquí es de que la familia salga en tromba diciendo que han comprado un montón y que además se han hipotecado y que confían plenamente en el proyecto y que entreguen la información en menos de 10 días, claramente, y que sean absolutamente transparentes con cada uno de los puntos que han lanzado Gotham y que han levantado la sospecha. Y todo lo demás son patrañas, por supuesto. Entonces, más temas que podemos decir. Bueno, evidentemente, la CNMV, bueno, ya veis a mis perritos. Bueno, los perritos de los compañeros. Entonces, la CNMV, bueno, ya he hablado de la CNMV. La CNMV no ha defendido al pequeño accionista. La CNMV, como siempre en el entorno corporativo español, siempre se trata de salvar su culo. Punto. AMF en Francia suspendió
tanto SES y Magotac un día entero, como el caso de GoWest antes que BME. El Tribunal Supremo ha reconocido la responsabilidad de BME y de Ernst & Young. Yo no tengo ninguna duda de que CNMV y BME tienen responsabilidad aquí, por no haber suspendido, por no haber tratado de tener toda la información en su momento y por no haber defendido al pequeño accionista. Punto número 1. En el caso de KPMG tengo dudas, porque realmente lo que está viendo es una auditoría que es transparente en todos y cada uno de los asuntos que habla Gotham, y existe un ámbito fuera de lo que es la auditoría propiamente dicha que Gotham ha descubierto y que de alguna forma afecta a Grifols. Pero yo creo que la auditoría ha hecho su trabajo. KPMG ha hecho su trabajo, ha discernido cuáles son los ingresos, y ha hecho un reflejo de esa realidad material. Después, los que sí que son responsables son los analistas, de haber interpretado esa situación, esa realidad, de una forma que ahora, vista desde los ojos de Gotham, pues parece que el mercado está despertando, como si los analistas anteriores hubieran de alguna forma vertido una melatonina que hubiera hecho dormir a todos en el sueño de los beneficios inexistentes y de la deuda inexistente, y de repente Gotham nos ha despertado con una pesadilla. Entonces, Gotham es un analista, no es un auditor, no ha hecho un forensic. No digo yo que no se haga un forensic, y por supuesto que con eso se puedan aclarar más todavía los temas, pero lo que tengo muy claro es que es análisis contra análisis. Entonces, el análisis que está ganando ahora es el que no se hizo anteriormente. No es una auditoría contra otra auditoría, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí los otros responsables son los analistas. Hay un tema, y es demandar a la CNMV, y esto lo digo por experiencia, porque en el caso GoWest también se intentó, yo mismo traté de que el fiscal arrastrara su foco sobre la CNMV, sobre todo para perseguir a los cortos y para seguir el flujo del dinero. El fiscal no hizo absolutamente nada de eso. O sea, no. El fiscal ahora lleva 10 años con un caso que se lo di todo el día 6. Yo llevé todos los documentos. Aparte de que después entraran en la sede de GoWest y sacaran millones de documentos, los documentos importantes se los di yo en mi confesión. Pero bueno, el fiscal tendrá otras prioridades y otros incentivos. Como yo digo, el sistema no es malo de por sí, es simplemente que tiene unos incentivos mal montados, ¿no? Entonces, bueno, la clave aquí está en que como tal, la CNMV probablemente no vaya a ser imputada en este tema, pero Bolsas y Mercados, por supuesto que puede ser imputada. De hecho, han salido culpable en varios juicios por el tema de GoWest, y perfectamente se puede trasladar la responsabilidad de no haber cerrado la suspensión de la cotización a la entidad que gana dinero con todas esas transacciones. Porque recordémoslo, el hecho de que se hayan negociado 25 veces más volumen en estos días, diariamente, entre 25 y 15 veces, 7 y 25 veces, eso ha sido mucho dinero para bolsas y mercados españoles. Mucho dinero para bolsas y mercados. Evidentemente, si a alguien no le interesa
suspender la cotización es al que gana por cada una de las transacciones que se hacen. Incluso no es la CNMV, sino bolsas y mercados, que le dice, oye, no cierres, esto merece la pena. Entonces, el accionista minoritario puede reclamarle a la CNMV políticamente, pero económicamente quien se lucra es bolsas y mercados. Eso es muy importante. Entonces, no quiero alargarme mucho más, pero bueno, desde aquí, así, yo qué preveo que puede suceder. Uno, estamos en mínimos. Yo creo que si rompe ese suelo va a ser dramática la caída y yo creo que los cortos van a intentar que el suelo que ha marcado incluso el lunes abra por debajo del precio que está marcando en el cierre del viernes para que haya un gap. Claramente ha marcado también un techo del canal de movimiento lateral, que yo creo que es el escenario menos negativo, entre 10 y 12 están los cortos volviéndose a posicionar y por debajo de 8 los cortos ven que pueden tener un beneficio suficiente e incluso si lo pueden tirar más abajo lo tirarán. ¿Qué viene después? Bueno, pues viene una renegociación de la deuda, probablemente una reestructuración de la deuda que haga que la dilución de la acción sea importante, ¿de acuerdo? Es decir, valer cero no, pero la dilución es posible que sea importante. Y si no salen con todo lo que he dicho anteriormente, es muy probable que veamos un Grifols que entre en una situación como Abengoa. Y no me gustaría, porque francamente soy empresario y amo la empresa por encima de todo. Y yo creo que Grifols sería una gran empresa y habría triunfado, igual que Gowex, si en un momento determinado no hubiera existido este ataque de cortos. Pero bueno, yo reconozco que cuando estás en un mercado estás para lo bueno y para lo malo. Te puede llegar Mr. Draghi diciendo que wherever it takes y generar liquidez infinita y hacer que tus acciones suban de forma imparable, o te pueden venir cortos y te atacan y te tumban la compañía. Es así. Cuando entras en un juego como este, sabes que tienes que aceptar esas reglas. Yo las acepto. Y es más, soy el único directivo a nivel mundial, y eso lo ha dicho Gotham, que ha reconocido una situación como la que de alguna forma... No he reconocido nunca la cuantía de inflación de la contabilidad, como se decía, pero es que da igual. O sea, realmente de lo que se trata es de que había falsificado cuentas, con lo cual con eso ya está todo dicho, ¿no? Pero soy el único que ha reconocido una situación como esa. Son mis principios, son lo que me permite luchar, salir adelante, volver a levantarme cada una de las veces. Y si puedo volver a triunfar, pues volveré a triunfar. Al fin y al cabo, yo he renacido 3 veces y cada una de esas veces, pues me ha costado llegar a la cima un montón. En esta tercera, pues me costará igual. Entonces, he salido del infierno tantas veces que realmente se convierte en un entrenamiento. Entonces, al final de lo que se trata es de que el mercado tiene razón, siempre. Incluso con los cortos o con Draghi inyectando liquidez. Cuando mucha gente dice y se lleva las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, pero si esto no para de subir y la economía se va a ir a la mierda y están imprimiendo dinero y dinero, pues es verdad, están imprimiendo dinero y no van a tirar el mercado hasta que no les dé la gana a algunos. ¿De acuerdo? Y eso beneficia a mucha gente. Pero cuando hay un corto y te ataca, pues eres tú el que ha sido atacado y tienes que salir adelante. Y si no puedes salir adelante, tienes que recoger el petate, como hice yo, y marcharte a tu casa y volver a recoger las cenizas
y surgir de nuevo. Bueno, ya sabéis un poco mi filosofía, los que me seguís desde hace tiempo, y sabéis que la vida no se acaba perdiendo 1.200 millones de euros como yo perdí. No, no te cambia tampoco el tener 1.200 millones de euros en la cuenta corriente. Lo que te cambia y lo que forja tu carácter es cada una de las experiencias que tienes en la vida. Y sin duda, cuando las tienes como yo, estás orgulloso no orgulloso, sino agradecido de poder vivir una vida tan intensa. Sé que mucha gente dirá que estoy loco, pero me da igual. Que piensen lo que quieran. Mi vida es mía, mi libertad es mía, y ellos vivirán su vida. Y me encantaría que ellos sean tan felices como yo. Bueno, ahora una cosita que creo que puede ser interesante para todos. Entre todos los que deis retweet a las diferentes informaciones que voy a ir sacando y aquellos que me mandéis mensajes directos o que me escribáis y demás, todos los que estéis interactuando y me sigáis, por supuesto, todos los que estéis interactuando conmigo en todo este tiempo, voy a hacer un sorteo de un regalo que es el manual de post-COVID. Pero, no solo eso, sino que ahora el manual ya lo tengo con coste desde hace tiempo. Hay más de 1.000 personas que lo tienen ya, con lo cual pues habrá gente que no le interese tener dos. Pero bueno, es un precio, creo que está en 40 euros, una cosa así. Pero bueno, haré un regalo de 10 manuales de la última edición, y para el próximo libro que estoy escribiendo, pues también haré otros 10, un regalo de 10 libros a todos aquellos que interactuéis conmigo, me sigáis y demás. Estamos hablando de que hoy es 14 de enero, son las 7, y a partir de que suba este vídeo, que ni lo voy a editar ni nada, o sea, yo lo voy a tratar de subir lo antes posible, pues podéis interactuar conmigo y demás. Y vamos a dar un tiempo de aproximadamente 15 días. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando se acabe el problema de Gotham con Grifols, cerramos el sorteo, ¿vale? Quiero dejar que mucha gente interactúe en estos días y demás. Bueno, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a dejarlo para el viernes de la semana que viene, ¿de acuerdo? Para que podamos centrarlo en esta semana y podamos tener más interacción en esta semana, y ya la semana que viene hacemos otro directo de estos y vemos cómo lo hacemos. Bueno, entonces, seguimos adelante, vamos a por ellos y siempre libres. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a por ellos, siempre libres.